Me llamo Michelle Steele. Yo sé que usted va a recibir ayuda de esta enseñanza. Tenemos más recursos en nuestro sitio de la red constructoresdefe.com. Vamos a hablar del reino de las respuestas. Hay respuestas en el campo espiritual, hay respuestas para su vida y Dios quiere que usted tenga cada respuesta en claridad. Amén. Pero hay un proceso para acceder a esta provisión de respuestas. Entonces vamos a empezar en Proverbios 20. Proverbios 20. Y tengo un libro y esta enseñanza es similar a lo que está en mi libro, Encontrando las Respuestas de Dios, porque en mi libro estoy usando este pensamiento, pero este tiene más que yo he recibido después de escribir este libro. Entonces, en Proverbios, estoy hablando y necesito encontrar en mi Biblia. Proverbios 20, verso 5. Dice, como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre. Pero el hombre de entendimiento logrará extraerlo. Como aguas profundas, dice, es el propósito. Propósito es una palabra que necesitamos identificar porque en una traducción dice consejo. Muchas traducciones actualmente dice consejo. El consejo, como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre. Pero por ejemplo, Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy dice las intenciones secretas. Las intenciones secretas. Y Nueva Versión Internacional dice el propósito humano. Entonces, está en el corazón este consejo, este propósito o el propósito humano o las intenciones secretas están en el corazón, pero para acceder a esta sabiduría, este consejo, esta intención secreta, tenemos que usar entendimiento. Tenemos que usar la sabiduría para acceder. Dios coloca el consejo en el corazón, pero requiere sabiduría para extraerlo, para acceder a este tesoro, este depósito. Entonces, nosotros necesitamos identificar la diferencia de lo que está en la mente y lo que está en el corazón. El corazón es el espíritu nacido de nuevo. Después de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, usted tiene una parte para dirigir su vida, esta parte nacida de nuevo. Entonces, nosotros, especialmente después de años de seguir, años lo que la mente dice, tenemos que practicar siguiendo lo que el Espíritu dice. El Espíritu nacido de nuevo, pero tenemos que preparar nuestro espíritu con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, con una sensibilidad a la voz del Señor. Sensibilidad a su guía, sus impulsos, su manera de movernos o guiarnos en una situación. Entonces, esta es la razón que nuestras devocionales, nuestro tiempo en la palabra de Dios, no es para dar un requisito a Dios,
Like Dios está diciendo, usted necesita darme 15 minutos más, porque es una cosa. No, es nuestra interacción con Dios. Nosotros estamos aprendiendo cómo oír, cómo identificar. Esta es la voz del Espíritu Santo guiándome. Amén. Entonces, el corazón es el lugar que Dios ha escogido conectar y interactuar con su vida. Amén. En 1 Corintios. 1 Corintios. Catorce. Primera Corintios 14 y vamos a empezar en verso 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En este verso está hablando del habla en lenguas, cuando está explicando oraré con el Espíritu. Porque dice en este mismo capítulo, en verso 4, el que habla en una lengua se edifica a sí mismo. Y en verso 2 dice, el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, está hablando en lenguas, pero nosotros podemos identificar la diferencia en una comunicación de mi mente y una comunicación de mi corazón, de mi espíritu. Entonces, cuando dice en 15, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Sabemos cosas de la palabra que necesitamos orar o decir. Sabemos, entonces, no es una cosa que solamente vamos a orar en una manera, pero también voy a aplicar lo que yo sé sobre la palabra en mi autoridad. Cuando nosotros preparamos el corazón con una base de la palabra de Dios, nos dará la habilidad de distinguir entre el entendimiento natural y la comunicación espiritual. Es una preparación del corazón, usted puede decir una programación de su corazón. Porque antes de Cristo, mi mente, mi percepción estaba programada en drogas, en una vida de crimen, en una vida en el pecado. Y después de recibir a Cristo, yo tenía que renovar la mente, tenía que aprender cómo vivir, tenía que aprender cómo discutir sin pecar. Did I say that right? Argue without sinning. Y antes de Cristo no fue una idea en mi mente. No estaba límites en mis argumentos. Pero, estoy en Cristo y aun cuando tengo esta emoción, no puedo operar en línea con esta emoción. Necesito disciplinar mis emociones, estar bajo el control de la palabra de Dios. Amén. Y fue una cosa que yo tenía que aprender. Y una cosa que me ayudó fue la preparación de mi corazón. Poniendo la palabra en mi corazón para entender cuál es la manera, el método del Señor para la respuesta en esta situación.
Ok, Proverbios 20, 27. Proverbios 20. Esta diferencia no es difícil, simplemente necesitamos practicar. Y con la práctica es muy fácil identificar, este es mi carne o este viene de mi espíritu. Está en línea con la palabra de Dios y no estoy violando la ley del amor. Entonces, es la práctica, día tras día. Proverbios 20 y verso 27. Dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más recóndito del ser. Dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre. El espíritu, el corazón, el espíritu, el corazón, las dos palabras funcionan aquí. Lámpara del Señor es el corazón del hombre, y usted puede decir. Pero nosotros, para entender lo que significa, podemos usar, por ejemplo, la palabra vela o candela o bombilla, ¿sí? Porque es una manera de traer luz, una manera proveer luz a la situación, al cuarto, para mover, para tener progreso, necesitamos tener luz. Entonces, cuando Dios quiere darle una respuesta, va a estar aquí. Usualmente queremos buscar la respuesta de Dios aquí en la mente, pero no está viniendo a la mente. Este es el lugar, el espíritu, el corazón es el lugar en lo cual Dios ha escogido traer la luz. Lámpara del Señor. Entonces, Dios quiere darle la revelación en el corazón. Y después usted puede renovar la mente con la revelación que viene al corazón. ¿Ok? Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento, Dios usa la palabra, por ejemplo, en 1 Pedro 3. 1 Pedro después del Santiago, 1 Pedro, capítulo 3 y verso 4. Y yo quiero identificar una frase, ¿ok? Para identificar lámpara, el corazón, el espíritu. Dice aquí en 1 Pedro 3, 4, dice, sino que sea la persona interior del corazón. La persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo, esto es de gran valor delante de Dios. La persona interior del corazón, hablando de su espíritu. En la palabra de Dios para todos, una traducción diferente, dice del interior de su ser. Del interior de su ser. En la traducción Dios habla hoy, dice en lo íntimo del corazón.
en lo íntimo del corazón. Y a mí me gusta la traducción, la Biblia de las Américas, dice el yo interno, el yo interno. Aleluya. Porque usted es un espíritu, tiene un alma. Vive, mora en este cuerpo, pero este cuerpo no es el real usted. Mi cuerpo no es mi ser, porque voy a vivir en cielo sin este cuerpo. Amén. Soy un espíritu, usted es un espíritu nacido de nuevo. Y esa es la parte en la cual Dios quiere relacionar, comunicar y conectar con sus respuestas, con su guía, con su luz sobre sus sendas. Amén. La persona interior del corazón. Y aquí en el corazón tenemos la presencia de Dios sí mismo. Dios es un privilegio, un beneficio, porque antes de la cruz, después de la caída, hasta que la sangre de la cruz, no hay ninguna persona excepto de Cristo Jesús que tenía Dios adentro de su ser. Pero hoy en día nosotros, en nuestra redención, en este pacto que tenemos por medio de la sangre de Cristo Jesús, Dios mora adentro de nuestros corazones. Amén. ¡Qué beneficio! Y dice en 1 Corintios 2 el por qué, la razón. Dice en 1 Corintios. Capítulo 2. Y vamos a leer 6 al 12. 1 Corintios 2. En verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría. Pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. Hablamos esta sabiduría. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para los que lo aman. Amén. Cosas que Dios ha preparado, que usted no puede ver con ojos naturales. Usted no puede identificar con sentidos naturales. Pero dice, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Dios nos las reveló por el Espíritu. Aleluya. Verso 11. Pues, ¿quién de los hombres conoce cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios, quien mora
adentro de su ser para revelar las cosas. Amén. Dice en verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, nosotros hemos recibido el espíritu que procede de Dios. Diga en voz alta, gracias Señor. Aleluya, tenemos el espíritu de Dios mismo para darnos las respuestas, para traer la luz, para explicar las respuestas que necesitamos. Amén. Dice, el espíritu que procede de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente, para que conozcamos. Dios quiere que nosotros tengamos las respuestas, tengamos la información que necesitamos para tomar las decisiones correctas. Amén. Está disponible, no es un misterio. La voluntad de Dios es una cosa religiosa. Oh, el camino de Dios es un misterio. Según este verso, el Espíritu Santo mora en mi ser interno para darme la revelación, la sabiduría de Dios. Amén. Para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado. Verso 13. De estas cosas estamos hablando no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. El Espíritu Santo quiere enseñarnos a hablar cosas del pacto, hablar con autoridad, hablar el fin del principio. Amén. Él quiere enseñarnos cómo hablar como ciudadanos del reino. Amén. Como hijos y hijas de Dios. Gloria al Señor. Hablamos con la sabiduría por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. No las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Ok. Esta palabra discernir es una palabra importante porque en el verso en Proverbios 20, verso 5, dice, tenemos que extraer esta sabiduría, este consejo, el propósito que Dios ha puesto en el corazón. Tenemos que acceder con una manera espiritual. Dice aquí, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Usted puede. El hombre natural no puede, pero la persona nacida de nuevo en Cristo Jesús puede, porque usted tiene las cosas espirituales en posición en su corazón. El Espíritu Santo, un corazón que tiene la vida eterna, usted puede acceder. Amén. Dice, en cambio, el hombre espiritual, hablando de usted, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Lo juzga, y esta palabra juzgar significa examinar, investigar,
revisar de mente. Examinar, investigar, es un proceso. Necesito discernir cuál es la cosa correcta en esta situación, cuál es la verdad. Y es una manera, un proceso espiritual. Esta es la razón que necesitamos depositar la palabra en el corazón. Amén. Porque esta es la base para discernir. Es la base, el cimiento para estar de pie espiritualmente. Amén. Ok. En este texto tenemos una referencia al hombre natural y también al hombre espiritual. El hombre natural versus el hombre espiritual. Y tenemos también una comparación al razonamiento o entendimiento natural y comprensión espiritual. Amén. Hay una diferencia. Y a veces es la razón que necesitamos renovar la mente, porque a veces el razonamiento natural es un obstáculo a la revelación, a lo que Dios está diciendo. Pero nunca he visto una persona recibe esto, nunca he visto esto en mi familia. Razonamiento natural. Pero la Biblia dice, y el apóstol Pablo siempre estaba diciendo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Una pregunta para sus discípulos. ¿Qué dice la Escritura? Porque es la base de nuestras decisiones, es la base de nuestras actividades, es la base de nuestras opiniones. Nuestras opiniones no tienen importancia sin la base de la palabra de Dios. Entonces, la palabra es la estabilidad de nuestras vidas. Amén. Entonces, en esta comparación, vamos a ver lo que dice Romanos 7, verso 7. Y Romanos 7, ten misericordia. En el principio de mi camino con Cristo, yo tenía que preguntar, pastor, a mi esposo, ¿qué significa capítulo 7? Pero después de leer y entender, es una explicación de una persona que está tratando de caminar en la carne y en el espíritu. Y esta persona está haciendo la cosa que no quería. ¿Por qué? ¿Por qué? No quería hacer otra vez. Pero siempre está. Entonces, en el fin de este capítulo, el apóstol Pablo dice, ¿quién va a rescatarnos de esta condición, esta frustración? Cristo Jesús. Amén. En Cristo. Pero tenemos que aprender cómo vivir en Cristo. Entonces, hay una llave aquí en verso 22. Romanos 7, 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior. No voy a seguir el hombre natural, mi carne. No voy a seguir los impulsos de mi carne. Voy a cumplir lo que está en mi corazón. Según el hombre interior, voy a vivir de esta parte de mi ser. El hombre interior me deleito en la palabra de Dios, en la instrucción de Dios. La ley no significa mandatos. Los mandatos son instrucciones para nosotros, no reglamentos para nuestras vidas, para hacer nuestras vidas difíciles.
es instrucciones para protegernos. Cada mandato de Dios, cada mandamiento es para proteger, para proveer una vida buena. Amén. Entonces, cuando vemos esta frase, la ley de Dios, la ley fue la herramienta de enseñar. Instrucciones, consejos, sabiduría, incluyendo los mandamientos. Amén. Pero es instrucciones, entonces es mi deleito. Voy a aceptar con gratitud, voy a desear la instrucción de Dios. Yo quiero tener la instrucción más que un error. Amén. Entonces, por favor, Señor, corrígeme. Amén. Entonces, yo quiero tener la corrección de Dios. Más de el error, los resultados de los errores. Amén. Entonces, cuando dice, según el hombre interior, es la lámpara del Señor. Dios está dando luz a mi ser espiritual. Romanos 8, aquí en este mismo región, dice 8 en verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hablando de la guía del Espíritu en su corazón. El Espíritu nacido de nuevo, guiado por el Espíritu Santo. Amén. La carne o el Espíritu. Usted tiene la opción. El Espíritu es el correcto. Amén. Escoge el Espíritu. Siempre, siempre. Amén. Pero usted tiene la opción. Usted tiene la opción y porque Dios nunca va a forzarnos a obedecerle a Él. Nunca. No es obediencia si Él tiene que forzarnos. Amén. La obediencia viene del corazón, viene de nuestro amor y honra. Amén. Entonces dice, los que están en Cristo, con esta explicación de lo que tenemos como un resultado de estar en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice en verso 5, porque los que viven conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, es la llave. Cuando mi atención está en lo que dice Dios, voy a vivir en línea con Él. Pero cuando tengo mi atención en las opiniones en Facebook o en las noticias o en una novela Ten Misericordia, amén. No necesitamos ver Pero esta influencia va a afectar nuestro comportamiento. Las acciones vienen de lo que tiene nuestra atención. Entonces dice, los que viven, usted puede cambiar el orden y usted puede decir los que piensan en las cosas de la carne viven conforme a la carne. Porque empiece con los pensamientos. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu viven conforme al Espíritu. Y finalmente, verso 6 dice, porque la intención de la carne, o el resultado, usted puede decir, es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz, o
el resultado del Espíritu es vida y paz. En la traducción en lengua actual, en verso 6, dice, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Amén. Nuestra atención es más que la mente, es el enfoque de su espíritu, el enfoque de su corazón. Con nuestro corazón podemos enfocar en el plan de Dios, la voluntad de Dios, lo que su palabra dice sobre mi matrimonio, sobre mis finanzas, sobre mi familia, cada cosa. Con mi atención en la palabra, en la luz, en la voluntad de Dios, voy a vivir en esta dirección y tener los resultados de vida y paz. Amén. Gloria al Señor. Ok. Mi hora de poder. Y tengo más, pero esta es la razón que tenemos estudio de la Biblia cada miércoles. Podemos continuar línea tras línea. Amén. Un poco aquí, un poco en el futuro. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad de recibir de su luz. Gracias, Señor, por la ayuda de su Espíritu.